Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a hablar del comercio exterior, de lo que son las exportaciones uruguayas y los números, cuáles son los principales países a los que les vendemos y cómo está el panorama mirando un poquito hacia el futuro. Nico. Efectivamente, José, buenas noches. ¿Qué está pasando con las exportaciones del Uruguay? Han venido evolucionando de forma positiva cuando las medimos en dólares, a pesar que en noviembre hubo una caída en la primera quincena bastante fuerte del 11%. Es un periodo de tiempo muy corto. Cuando acumulamos todo lo que se está desarrollando desde que arrancó el año, las exportaciones en dólares muestran un aumento de casi 5%. Y es un aumento interesante, en buena medida por precio, también porque hay una cosecha agrícola muy grande y hay sectores que se han recuperado. El caso del sector automotriz, que pesa menos, pero suma, y hay algunos otros sectores que suman también, otros que tienen algún retroceso, evidentemente, pero en promedio las exportaciones, las ventas de bienes del Uruguay al exterior aumentan 5% en dólares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esos dólares los transformamos en pesos y lo pasamos a valor real, ahí la cuenta cambia un poco, porque el dólar, que había tenido un impulso, ¿verdad? A mitad de año. Un empuje de algunos meses, ¿no? Exacto, allí en julio, agosto subió por algún cambio en la medida del Banco Central, empezó a retroceder de vuelta y ahora está, digamos, un 8% por lo que estaba, por encima de lo que estaba. Está pegando los 21 pesos por ahí. Ahí está, se quiere quedar allí, está moviéndose, pero flojo, ¿no? Ahora, cuando hacemos el promedio del año respecto al año pasado, el dólar casi que no ha subido. Tomamos los 10 primeros meses del año con respecto a los 10 primeros meses del año pasado y el promedio es prácticamente el mismo. Entonces, ese aumento en dólares de 5%, digamos que es casi lo mismo que en pesos, es el mismo dólar. Y un aumento de 5% en pesos de las exportaciones, si tenemos en cuenta que la inflación está en el 8 y el 9, quiere decir que no cubre la inflación, que en términos reales las exportaciones caen. Lo cual ya es un dato un poco más inquietante, porque Uruguay necesita mantener un crecimiento exportador sostenido. Lo va a seguir teniendo, porque ya el año que viene arranca la nueva planta de celulosa, eso va a sumar varios centenares de millones de dólares a la exportación. Pero mientras, digamos que está en un proceso de cierta desaceleración, si se quiere. En ese contexto de exportaciones hay diversas situaciones, por sector y también por destino. En los últimos días se acumularon varias noticias que confluyen todas en el sector exportador. El ingreso de la carne ovina sin hueso a Estados Unidos, los problemas que estamos teniendo con Venezuela por cómo cobrar o no las exportaciones, y también todo lo que está pasando con Argentina. Y lo que queríamos compartir con los televidentes de Pensar Economía es el contexto de esas relaciones con cada uno de esos países, porque, por ejemplo, se plantea que con Argentina, más allá de los problemas, es muy importante como mercado. En realidad ya está siendo el cuarto destino. Sobre todo por el tipo de producto que se exporta a Argentina. Exactamente, ¿no? Hay un sector industrial bastante dependiente. Ahora, las cifras lo que muestran es que sí, hay una exportación relativamente importante, algo de más de 400 millones de dólares en lo que va del año, primeros 10 meses, allí enero-octubre, pero las importaciones son casi 3 veces más, o mejor dicho, directamente, 3 veces más. Es decir, el saldo Estamos comprando comercial, 3 veces lo que le vendemos a Argentina. En bienes tenemos un déficit gigantesco y cada vez peor por los problemas de competitividad, de trabas y de tipo de cambio. Esto se compensa con los servicios porque el turismo es positivo. Claro, porque hay muchos argentinos que siguen viniendo al Uruguay, que tienen propiedades en Uruguay. Pero en la medida que ya son menos los que vienen, además sobre todo gastan mucho menos, el número de turistas no baja tanto, pero gastan mucho menos, y ahora los uruguayos están yendo cada vez más para allá. Es decir, el balance de turismo se está haciendo más estrecho. Digamos que ya el balance con Argentina es negativo. Con Estados Unidos, efectivamente es alentador que hayan abierto el mercado de carne ovina sin hueso. El que vale es con hueso, vamos a dejarlo claro, porque el sector ovino lo que pretende es vender la carne ovina con hueso, que es la más valiosa. Claro. En vacunos es al revés, es la carne sin hueso la más valiosa, los cortes sin hueso. En ovinos son, digamos, esos costillares que son para los grandes platos de los restaurantes, son los más valiosos, todavía no podemos entrar. Estados Unidos había habilitado los cítricos, es una ruta alentadora, pero tenemos un gran déficit comercial con Estados Unidos. La relación con ese país, que es la principal potencia del mundo, no pasa solo por los temas comerciales, claro. pero hay un déficit grande. Y con Venezuela, que tenemos colocaciones sobre todo de lácteos, es un mercado importante, pero le compramos muchísimo petróleo y el déficit también es enorme. Es más, ahora Venezuela está desarrollando un nuevo mecanismo de pagos de exportación e importación y no introduce el petróleo. Y el presidente del Banco Central, Mario Vergara, decía hace poco, bueno, si no se introduce el petróleo... Sí, ¿cómo negociamos? ¿Cuál es la moneda de cambio? Claro, claro. ¿Cuál es el beneficio para el Uruguay? Porque en definitiva sería un mecanismo que más bien va a dilatar los cobros, no hay manera de contrabalancearlo.
también un déficit importante. En realidad los grandes socios comerciales del Uruguay son Brasil y China, la Unión Europea también, y por eso es que estamos buscando negociar un acuerdo de libre comercio, pero centrémonos en lo que pasa con Brasil y China. Con Brasil un intercambio comercial casi balanceado. Un empate, ¿no? Exacto, que en realidad es lo que razonablemente uno puede aspirar con un país a largo plazo, tener un mercado equilibrado, venderle en términos similares a lo que se importa. No siempre tiene por qué ser así, pero digamos es algo, un caso típico y razonable. Y con China un gran superávit, porque ahí estamos sumando las exportaciones de celulosa y de granos, y a pesar de que le compramos una cantidad de productos a China, ¿verdad? De electrónica, de vestimenta, etcétera, tenemos un balance comercial positivo por el gran aumento de las exportaciones del agro. Lo que decías recién no es menor, cómo no aparecen en esas listas los países europeos, ¿no? Claro, bueno, no lo pusimos porque hay que consolidarlos y la verdad que queríamos enfocarnos en estos datos. Digamos que la Unión Europea es el tercer gran mercado del Uruguay y lo que está ahí pendiente es la posibilidad de un acuerdo de libre comercio. Que parece Argentina sigue siendo también allí aparecen trabas por ese lado, complicaciones por ese lado. Absolutamente. Brasil está viendo que se está quedando sin mucho margen de maniobra a nivel comercial en el mundo. Europa está con ganas de hacer un acuerdo y hay intenciones de avanzar entre el Mercosur y la Unión Europea. Paraguay y Uruguay también, pero Argentina está planteando una postura mucho más proteccionista e industrialista, quiere proteger su mercado y no está como para ir al ritmo de Brasil. La incógnita es si van a establecer algún tipo de acuerdo en dos velocidades, que arranquen los tres socios del Mercosur sin Argentina primero y luego Argentina después. Eso es una Argentina presentó una propuesta que se fue considerada insuficiente por los otros países. Exacto. Le pidieron que presentara otra, ahora la están estudiando, pero está bastante complicada interna, ¿no? Claro, y fíjense ustedes que, José, bueno, lo estamos informando permanentemente, hay cambios en el gabinete argentino, Cristina Fernández recién retoma las actividades, no es tan sencillo como para definiciones rápidas. El otro elemento que es importante es ver todo este tema de las exportaciones, qué pasa con los precios relativos, con el tipo de cambio real. Hace pocos días el equipo económico presentó su análisis sobre el tema del tipo de cambio. Los exportadores se quejan de que el dólar cae y que la inflación es muy alta. Desde el equipo económico se rechaza esa visión. Andrés Massoyer, el jefe de la asesoría macroeconómica, planteó estos datos y dijo que el tipo de cambio en Uruguay efectivamente ha caído porque aumentó la productividad, porque hay mejores términos de intercambio, porque hay más inversión. Entonces eso hace que entren más dólares y que la productividad de la economía sea mayor y por lo tanto entonces el costo interno de Uruguay, el salario en dólares, suba y cae el tipo de cambio. Pero Massoyer dice que eso es una situación lógica y esperable de una economía que crece como la Uruguay. ¿Hoy se estaría en un punto de equilibrio? Es lo que él dice, pero no es lo que dicen muchos economistas independientes. Por ejemplo, en la Cámara de Industria manejan que el tipo de cambio está un 20% por abajo de su nivel de equilibrio. Los análisis de diversos economistas independientes o centros de estudio plantean esto reiteradamente como un punto de preocupación. Los argumentos en términos cualitativos del equipo económico son razonables. Una economía cuando tiene éxito, invierte y tiene más productividad, notoriamente su moneda se va a valorar y el tipo de cambio va a caer. El tema es que esto hay que ver qué grado tiene. Aparece un consenso bastante claro de que Uruguay se le ha ido un poco la mano con la caída de tipo de cambio, algunos dicen que bastante, y que su propia productividad no da para tener un tipo de cambio tan bajo y un costo interno expresado en el salario tan alto. Estamos viendo, por ejemplo, los trabajadores de la construcción están ya en promedio ganando más de $1.000, lo cual desde el punto de vista del trabajo es excelente, pero ¿puede sostener eso el Uruguay en materia de relaciones de precios con el resto del mundo? A la larga puede dar un problema de competitividad. Lo que dice Massoyer es que esto es natural en una economía que crece como la uruguaya. Hay quienes dudan de eso y más bien plantean su preocupación por esta tendencia del tipo de cambio. Buena parte de los televidentes y bueno, la gente que nos sigue nos pregunta ¿qué pasa con el dólar? Bueno, Estados Unidos ha devaluado su moneda y va a seguir con esta política. La preocupación Amagó entonces, por ahí que iba a haber algún tipo de cambio y no lo hubo. Exactamente. Amague creo que es la palabra económica que vale en este caso porque fue exactamente un amague. Como que iban a subir la tasa, no la subieron y van a seguir así. Pero lo que nos remite entonces es a la inflación, porque el tipo de cambio es la relación entre inflación y dólar, en términos muy sencillos. Y Uruguay allí tiene un problema porque la inflación no cede y las expectativas son que siga en el 9%. El propio presidente del Banco Central, que recién lo mencionaba, Vergara, habló de una preocupación que existe en el equipo económico porque se está, creo que 2 puntos por encima más o menos de lo que se había proyectado o es la meta que tiene el propio gobierno. Pero Mago, fíjate, una inflación en el 9 con un dólar chato, no es lo mismo que una inflación del 9 con un dólar que también sube un 8, un 9. Es
Es decir, porque allí mantenés tu tipo de cambio, digamos. Pero cuando la inflación se te va para arriba y el dólar queda planchado, ahí tenés un problema de costos internacionales y de tipo de cambio. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.